Han pedido que hable de mini tractos, si sí o si no. Bien, les voy a anticipar que mi respuesta claramente es sí. Y voy a tratar en estos minutos de dar los fundamentos de por qué sí. Utilizar mini tractos tiene múltiples beneficios. Tiene beneficios en relación a la dilatación, en relación al sangrado y en relación al drenaje. Vamos a revisar la evidencia y contarles un poco nuestra experiencia, en relación al uso de mini tractos. Pero lo primero quizás es definir qué es un mini tracto. Y ven que hay como un gris en la definición. Tenemos la micro perc, la ultra mini, y podríamos decir que mini tractos es cuando utilizamos tractos de menos de 18 o 20 French. Es interesante este trabajo, esta revisión de Silvia Proietti, donde ellos revisan toda la evidencia disponible y tratan de ordenar un poco la nomenclatura. Entonces dijimos, utilizar mini tractos tiene beneficios a la hora de la dilatación, tiene beneficios a la hora de las complicaciones y claramente tiene beneficios al momento de colocar o no colocar un drenaje. ¿Por qué decimos que tiene beneficios a la hora de la dilatación? Porque cuando utilizamos tractos pequeños, de menos de 18 French, en nuestro caso habitualmente utilizamos una camisa de 16 French, claramente tardamos menos tiempo en colocar esta camisa. Y esto se asocia claramente a una menor pérdida de hemoglobina, porque ya vamos a ver que el diámetro es menor, a un menor índice de transfusiones y no altera en la tasa libre de litiasis al final del procedimiento. Entonces, utilizar un tracto pequeño nos permite colocar una vaina en un solo movimiento. Vean, quiero mostrarles desde el punto de vista práctico qué es lo que habitualmente hacemos. Hacemos la punción, en este caso es una punción en prono, pero actualmente la estamos haciendo en supino. Generalmente utilizamos ecografía para guiar la aguja y nos ayudamos eventualmente de radioscopía si es que es necesario, pero con la ecografía disminuimos marcadamente el tiempo de punción. Y aquí ven que estamos colocando este catéter de dilatación, esta vaina, que es de 16 French, la vaina. Lo que ustedes están viendo allí es esta dilatación en un solo paso, que utiliza un pequeño dilatador de 15 French, con una punta muy roma, y vieron que con esa delicada maniobra, luego de haber colocado quizás un 8 o un 10, podemos pasar directamente el dilatador. Y sobre ese dilatador, como ustedes ven allí, gentilmente deslizar la camisa. Esta es la camisa que nosotros utilizamos habitualmente, que es una camisa de 16 French, y como ya veremos, es una camisa que nos permite realizar todo el procedimiento con una gran facilidad. Entonces, dentro de los beneficios de utilizar mini tractos es el de hacer una dilatación en one shot, utilizando estos dilatadores y ascendiendo la camisa posteriormente sobre el dilatador. Como ustedes ven, es una maniobra suave que nos permite colocar fácilmente el dilatador y posteriormente colocar la camisa y luego lentamente retiramos el dilatador y ya tenemos la camisa en su lugar. Podemos utilizar o no una guía de seguridad en función de nuestra experiencia y en función de la complejidad del caso que estamos tratando. Entonces, dijimos, utilizar mini tractos tiene beneficios a la hora de la dilatación, pero también tiene beneficios a la hora de las complicaciones. La complicación más común claramente es el sangrado. Y en este estudio de casi 6.000 pacientes del CROES, se vio que dentro de los factores que se asociaban a un aumento del riesgo del sangrado, el tamaño de la camisa tenía significativas diferencias estadísticas. Es decir, a mayor tamaño de camisa, mayor probabilidad de tener una complicación por sangrado, una caída de la hemoglobina y un mayor índice de transfusiones. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué es que cuando aumentamos el diámetro, el calibre de nuestra camisa, aumentamos la probabilidad de sangrado? Bien, en estos estudios experimentales que ustedes ven a la izquierda, que es del grupo de Traxer, cuando Esteban Emiliani todavía estaba haciendo su fellow, ven que cuando pasamos los 24 French, aumenta la probabilidad de que tengamos tanto laceraciones parenquimatosas como capsulares. Y unas y otras se asocian claramente al sangrado. Y vean la diferencia
en el área que tiene un mini PERC, que tiene 11 milímetros, contra una percutánea estándar que tiene 30 milímetros de superficie. Es muy grande la diferencia. Y vean en esta experiencia en cerdos que cuando se sobrepasan los 24 French aumenta la probabilidad de laceraciones, tanto parenquimatosas como capsulares. Y dentro de los factores, en este estudio iraní que vemos a la derecha, relacionados a las complicaciones de sangrado, claramente el tamaño de la camisa, además del el tiempo operatorio, la dureza de la litiasis, pero claramente el tamaño de la camisa tiene que ver con el sangrado intra y postoperatorio. Entonces, dijimos, tiene que ver beneficios en la dilatación y tiene beneficios a la hora de las complicaciones. El tercer argumento de por qué utilizar mini tractos tiene que ver con los drenajes. No es lo mismo dejar una nefrostomía que no dejarla. No es lo mismo el confort que tiene el paciente con un tubo de nefrostomía que si no lo tiene. No es lo mismo la estadía hospitalaria de estos pacientes. Y claramente es más probable que yo logre dejar un paciente sin un tubo de nefrostomía si utilizo un calibre más pequeño que una percutánea estándar. Habitualmente nosotros en citotricias percutáneas no complicadas no dejamos tubo de nefrostomía y sí lo que utilizamos es un catéter Eupenem adherido a una sonda vesical que lo dejamos hasta la tarde si es que el paciente lo operamos a la mañana o hasta el otro día a la mañana y a las 24 horas habitualmente lo retiramos. Y esto ha sido demostrado en revisiones sistemáticas que disminuye tanto la estadía hospitalaria como la necesidad de analgesia. Entonces, argumentos sobran, tienen que ver, como dijimos, con la dilatación, con el sangrado y con la posibilidad de dejar al paciente sin un tubo de nefrostomía. Permítanme ahora contarles un poco cuál ha sido nuestra historia en el hospital alemán. Miren, nosotros como la mayoría de los centros empezamos haciendo percutáneas con un calibre estándar, donde dilatábamos hasta 30 French, pero lentamente fuimos cambiando. Fuimos cambiando porque vimos que estos pacientes no tenían un postoperatorio confortable. Eran pacientes que no tenían buena tolerancia a la vía oral, que tenían dolor, que requerían opioides, que generaban alteraciones en el tránsito intestinal, que tardaban en tolerar líquidos y que tardaban en irse de alta. Entonces, lentamente en estos 20 años fuimos cambiando y empezamos a utilizar mini tractos, pero no había una gran cantidad de disponibilidad técnica. Y entonces utilizamos un nefroscopio de niños, un nefroscopio pediátrico, que el problema mayor que tenía era la longitud. Cuando tratábamos pacientes con un índice de masa corporal importante, la verdad que nos quedábamos muy cortos y muchas veces la camisa nos quedaba muy al ras de la piel. Con la aparición del MIP, que es el que utilizamos habitualmente, que es este nefroscopio de Storz, que tiene 12 French, pero que tiene una longitud que es más que suficiente para tratar pacientes con cualquier hábito corporal, la verdad que nos ha cambiado la manera de proceder. Entonces, hoy nuestra nefrolitotricia estándar es con un mini PERC. Es con un mini PERC de 12 French y habitualmente utilizamos una camisa de 16 French. ¿Por qué utilizamos una camisa de 16 French? Bueno, porque se recomienda utilizar por lo menos una camisa que tenga al menos 4 French de diferencias con el nefroscopio para mantener baja presión dentro de la vía urinaria y evitar claramente la complicación más temida, que es la fiebre, la infección y la sepsis. Entonces, estos son nuestros pacientes habituales. Nuestro hospital es un hospital privado donde habitualmente nosotros no tenemos colariformes completos porque nuestra población tiene un acceso a la salud bastante razonable. Entonces, estas son las litiasis que habitualmente tratamos: litiasis en ureter proximal, litiasis piélicas, litiasis en cáliz inferior o colariformes incompletos. En nuestra experiencia no es muy común que tratemos colariformes completos porque no es la población que habitualmente accede a nuestro centro, pero claramente en función del acceso a la salud que tenga la población es la diferencia en los pacientes que vamos a tratar. Ahora, veamos qué es lo que ocurre cuando hablamos de colariformes completos, porque se utiliza habitualmente como argumento, bueno, la mini PERC es muy buena para este tipo de litiasis, como estás tratando vos, de 2 centímetros o 2 centímetros y medio piélica, pero ¿qué pasa con un colariforme completo? Vamos a ver lo siguiente. Miren lo que conversábamos antes, la diferencia del área.
¿Mm? Vean lo que es una camisa estándar y vean lo que es una camisa de 16 French. Claramente es distinto. Entonces es más probable, dijimos, que podamos dejar a este paciente sin un tubo de nefrostomía si utilizamos un calibre menor. A esto me refería anteriormente. Nosotros no tenemos mucha experiencia en colariformes completos, pero sí existe evidencia publicada. Esta experiencia egipcia de más de 150 pacientes donde compararon en colariformes completos utilizar 30 French, utilizar 18 French, vieron que la eficacia era muy similar, la eficacia era comparable, pero lo que no era comparable era el índice de las complicaciones y la estadía hospitalaria. Esto que conversamos antes, es decir, utilizar tractos menores genera un postoperatorio mucho más confortable. Y aquí tienen evidencia de que esto no es solo verdad para el tipo de litiasis que nosotros tratamos habitualmente, sino también para coraliformes completos. Cuando uno busca el tope de la evidencia, claramente el tope de la evidencia son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Y aquí tenemos una revisión sistemática y un metaanálisis que compara nefrolitotricia percutánea estándar versus mini PERC. ¿Y cuál es el resultado de esta revisión sistemática? Bueno, que claramente en litiasis de más de 2 centímetros, que es la indicación, según guías de litotricia percutánea, la utilización de un calibre menor a 18 French, es decir, de una mini PERC, tiene un sangrado significativamente menor, una menor traza de transfusión, y es importante ver esto que se asocia también a un mayor tiempo operatorio. Entonces, aquí vemos que en relación a lo que dijimos, dilatación, sangrado y posibilidad de dejar al paciente sin un tubo de nefrostomía, es la mayor fortaleza de un mini PERC. Y quizás las limitaciones, las debilidades tienen que ver con el tiempo operatorio. Pero esto no tiene que ver con el calibre. Esto tiene que ver con cuáles son las energías con las que contamos para destruir esta litiasis. Es decir, si yo tengo energía suficiente que genere un polvo muy fino que pueda ser eliminado por la vía urinaria del paciente o que pueda ser eliminado a través del tubo de nefrostomía o que, perdón, de la camisa que estamos utilizando o que pueda ser eliminado a través de una succión, claramente el calibre deja de ser una preocupación. Entonces, existen nuevas herramientas que generan un polvo mucho más fino, que destruyen litiasis en un tiempo mucho menor. Existen herramientas actualmente que succionan fragmentos. Existen dispositivos que tienen succión continua. Es decir, estamos en medio de un gran cambio. Entonces, mi sensación es que en un futuro ya vamos a dejar de discutir si PERCU con mini o PERCU estándar, porque en realidad no tiene que ver el problema no es el calibre, el problema es contar con herramientas que generen un polvo lo suficientemente fino que pueda ser aspirado fácilmente y el calibre será el menor que yo necesite. Claramente, ya la época de la litotricia exclusivamente neumática, donde yo tenía grandes fragmentos, con lo cual necesitaba grandes camisas, va desapareciendo. Y aparecen nuevas herramientas que son estas hoy, pero que seguramente se incorporarán muchas más. Entonces, la cuestión no es el calibre o no es el calibre exclusivamente. La cuestión es tener tecnología que me permita un polvo lo suficientemente fino que pueda ser aspirado. Y ahí dejaremos de discutir si mini PERC o PERC estándar. Entonces, para finalizar y cumplir con los minutos que generosamente se me han brindado. Mini tractos sí, sí, claramente sí. Sí, porque permiten dilatar en one shot, porque se asocian significativamente a un menor sangrado y porque aumentan la chance de dejar al paciente libre de nefrostomía. Nada más. Nuevamente, muchas gracias.